Hace no mucho, publiqué un video hablando sobre cómo One Piece tiene mucho parecido con quizá el libro apócrifo más importante de todos dentro de la Biblia, el libro de Enoch. Me sorprendí mucho al ver cómo al parecer existen muchísimas personas que al igual que yo creen que One Piece es más que un simple anime y que pareciera dar un mensaje a la humanidad en nuestro mundo real. El día de hoy no abordaré solo un libro de la llamada Palabra de Dios, sino el cómo dentro de la Biblia en su totalidad hay muchas referencias de la obra maestra que Oda nos ha regalado. Yo soy Shiroken y te invito a suscribirte y dejar un like si lo que estás por escuchar te deja mucho en qué pensar. Dicho esto, hablemos de One Piece y su relación con la religión. Si hablamos de religión, y no me refiero solo a las más profesadas del mundo, e incluso las más antiguas que al día de hoy prácticamente ya nadie profesa, debemos aceptar que todas, o si no es que la gran mayoría, tienen una similitud principal: la venida de un elegido, un Mesías, un hijo de Dios, aquel que con sus actos y yendo en contra de muchas de las normas establecidas entre los hombres, cambiará por completo la forma de pensar, ver y actuar de todo el mundo, no obligando a nadie, sino compartiendo un mensaje muy poderoso. Hace 2000 años vino un hombre que se hacía llamar a sí mismo el Hijo de Dios, y que hasta ahora y en lo que llevamos en la historia de la humanidad ha sido el que más cambió el rumbo de la historia. Tanto así que incluso hasta nuestros días tomamos su nacimiento como punto de partida para los años que hoy marca el calendario. Ya seas ateo o creyente, eso no deja de ser cierto. También cabe mencionar que desde que ese hombre pisó la tierra, marcó un antes y un después dentro de un sinfín de religiones, al punto de que la Biblia misma se dividió en dos: un Antiguo y un Nuevo Testamento, muy al estilo de una historia contada en el árbol más antiguo de One Piece, que no solo contaba la historia en el momento que fue grabada, sino que además contaba el futuro, en donde vemos cómo a partir de un elegido el rumbo de la humanidad también cambiaría. Joy Boy. Desde que este primer pirata de la historia apareció en One Piece, también marcó un antes y un después. Debido a él nació el concepto de nakamas, piratas y tesoros, la idea de zarpar en busca de aventuras e historias por contar, inspirando a los demás a hacer lo mismo, a seguir sus sueños y ser libres. Un mensaje tan potente y simple que choca con los planes de los más poderosos que rigen el mundo, hasta en la vida real. Pues como dijo John D. Rockefeller, no quiero una nación de inteligentes, sino una nación de trabajadores. Una forma aceptable de llamar hoy en día a la esclavitud. Sabemos que la ignorancia es bien vista y aprovechada por aquellos que disfrutan someter a los demás. Resulta ser mucho más sencillo controlar a un pueblo ignorante que a uno con conocimiento. Es por eso que en One Piece, al intentar saber la verdad, es castigado con la muerte. En nuestra misma historia, han habido muchos casos ahora muy difíciles de estudiar debido a que pareciera que existen personas aferradas a que el conocimiento se pierda para siempre. Casos sobre años borrados de la historia, documentos prohibidos, bibliotecas literalmente quemadas por tacharse de herejes. ¿Te resulta cierto arco de One Piece? Como muy sabiamente se ha dicho, el conocimiento es poder, y puede ser arrebatado de las nuevas generaciones simplemente borrándolo para siempre. Sin embargo, Oda nos muestra la historia de su obra en el punto más importante y siguiendo las aventuras del que ahora, y con toda la extensión de la palabra, es el elegido para romper con todo esto. La reencarnación de Joy Boy, o como lo dirían las religiones, la segunda venida del Salvador. Es muy curioso cómo el sombrero de paja siempre es portado por aquellos que no desean dinero, ni tesoros, tierras o fama. Shanks, Roger, Luffy, Joy Boy. Piratas que lo único que desean en la vida es disfrutarla de la manera más libre posible, que buscan compartir con los demás su manera de pensar y liberando a su vez a quien pueden en su camino. Un mensaje de paz y amor muy al estilo de... Sí, exacto. Como si Oda planteara en sus páginas que los personajes que usan el sombrero de paja prácticamente se han ganado el cielo y que viven completamente en conexión con Dios. ¿Y en qué me baso para decir esto? Simple, en todas las religiones queda muy en claro que Dios nos dio quizá el tesoro más grande del mundo, la libertad, el libre albedrío. Un regalo que los unos a los otros podemos quitarnos de forma aberrante.
y, en el peor de los casos, nosotros mismos hacernos prisioneros de nuestros pensamientos, quitándonos la libertad que Dios nos dio. ¿Qué caso tiene vivir si será encadenado a la voluntad de otras personas? Es por eso que siempre he creído que One Piece, dentro de todos los mensajes que nos da, el más importante es buscar la libertad, siempre la verdad, siempre rechazar la mentira y la esclavitud, que en nuestros tiempos ha sido disfrazada de tal manera que hasta parece algo común, ordinario y hasta bueno, pero que nos consume por dentro sin darnos cuenta. Skypiea es el arco en todo One Piece en el que se mira a un sinfín de personajes rezar, juntando sus manos de esta forma judeocristiana con la que hablamos con Dios, un arco en el que irónicamente Dios los quiere castigar destruyendo la isla del cielo y acabando con todos, pero que Luffy intercede para evitar que esto suceda trayendo de nuevo la luz del sol, lo que al final termina en una gran celebración en la que por primera vez nuestro capitán hace referencia al dios de One Piece. En la Divina Comedia, Dante nos cuenta sobre los círculos del infierno, el cómo mientras vas descendiendo cada uno es peor que el anterior, al igual que los peores criminales están en la parte más profunda y siendo todos gobernados por un personaje con toda la pinta del rey de los demonios. Recientemente se nos fue revelado los nombres de los miembros del Gorosei, los cuales al final de su nombre tienen el sufijo de Sei, que significa en japonés santo, un título que es asignado a aquellos que son beatificados por el Papa, quien para muchas religiones es el máximo representante de Dios en la tierra. No obstante, este título a lo largo de la historia ha sido portado más por gente corrupta, mentirosa y perversa, que hacen todo menos que predicar con el buen ejemplo que Jesucristo dejó a la humanidad. Algo muy al estilo de Im-sama, quien controla el mundo y da poder solo a aquellos que él considera necesarios y útiles para sus propios beneficios. Y para perturbar aún más todo esto, se nos muestra cómo los 5 parecen ser personificaciones de monstruos demoníacos sacados directamente del infierno y dirigidos por uno cuya apariencia seguramente será la más aterradora y poderosa de todas. Algo también muy popular de One Piece que aparece desde el primer libro de la Biblia son los árboles divinos. Así como en el libro de Enoch se menciona que le fue mostrado el árbol de la vida, y en Génesis se habla de cómo Adán y Eva comieron el fruto prohibido del árbol del conocimiento, cometiendo así el primer pecado de la historia. Dentro de One Piece existen 2 árboles que llevan el nombre de los primeros humanos de la historia según la Biblia. Adán, que sería el árbol más antiguo, enorme y resistente del mundo, tanto así que su madera es sumamente difícil de destruir. Por otro lado, tenemos el árbol Eva, cuyas raíces transportan la luz solar hasta 10.000 metros bajo el mar, iluminando así toda la isla Gyojin. También está el árbol de Ohara, que aunque no comparte nombres bíblicos, sí comparte el significado de ser el árbol del conocimiento, teniendo en su interior la biblioteca más extensa dentro de toda la historia de One Piece. Y así podemos seguir con muchos más árboles, con importancias enormes para la historia, como si Oda nos quisiera dejar en claro y muy marcado el origen de la vida, el comienzo de todo, que no me sorprendería si el origen de las frutas del diablo fuera otro más de tantos árboles. Eiichiro Oda es un genio, de eso no hay duda, pero no por su anime en sí, sino por el mensaje que transmite a través de él. Un mensaje que para algunos cuantos muy poderosos debería ser prohibido. Así como en varios países la bandera de Luffy se está usando como símbolo de libertad y que ahora mismo quieren prohibir. En un mundo donde el gobierno rige nuestras acciones y nos cobra hasta por respirar y ganarnos el pan de cada día. Tal vez Oda, a través de Luffy, nos muestra el cómo será la segunda venida de El Salvador, cuando de una vez por todas y para siempre el mundo será liberado definitivamente, y al mismo tiempo el cómo nosotros podemos liberarnos por lo menos un poco más. ¿De qué manera? Simple, siguiendo nuestros sueños, porque aunque mucha gente no lo quiera aceptar, el mundo pertenece a aquellos que se arriesgaron a ir por ello. Tampoco digo que todos los que se arriesgaron lo lograron, pero si no lo intentas jamás lo sabrás, y mientras tanto, lo que aprenderás en tu viaje al ir por ellos serán los años que más atesorarás en tu vida, pues serán los años en que más libre fuiste, Nakama. Ahora bien,
La cruz es un símbolo interpretado de distintas formas según a la religión que le preguntes, y de la misma manera Eiichiro Oda la ha marcado muchas veces y de distintas maneras dentro del manga, a veces como protección, como símbolo de Dios, en las manos de los más fuertes y hasta para marcar la muerte de personajes sumamente importantes. Es curioso que en un mundo de piratas, la forma de llegar al One Piece se ha encontrado 4 Road Poneglyph y marcar con ellos, sí, una cruz para llegar al One Piece. Finalmente, la máxima representación para mí de la religión dentro de One Piece son los dragones celestiales, los llamados dioses, personas que falsamente se hacen con este título y con el que se valen de cometer los peores actos de tiranía y opresión, divirtiéndose con el sufrimiento de los demás y privando del tesoro más invaluable a sus semejantes, la libertad. Los que podríamos llamar falsos profetas, falsos mesías, impostores y farsantes, que abusan de la ignorancia para regir el mundo a su voluntad, pero que al final un joven con un mensaje de paz y libertad se convierte lentamente en su peor amenaza, porque a través de su propia libertad libera a todo aquel que se une a él y lo sigue, pues dentro de sus seguidores hay quien puede leer lo que la historia intentó borrar, y que cuando Luffy descubra qué es el One Piece, no solo él y su mundo, sino el nuestro propio también, Nakamas, sabremos algo que Oda no teme decir, pero que cree totalmente necesario para que seamos libres, al igual que nuestro capitán. ¿Sigues aquí? Genial, muchas gracias. Puedes comentar en la parte de abajo lo que tú piensas sobre lo que acabo de hablar. Respondo absolutamente todos los comentarios. No olvides suscribirte y dejar un like, y no olvides tampoco que si vives en un sueño, no vives, solo existes.